Pierna, ¿cómo está? Bueno, lo de gran, demasiado, pero estoy bien, gracias al Señor, estoy bien. Viendo también la noticia que acabas de mencionar del Papa peruano. ¿Cómo toma usted la noticia, no? Más Bueno, allá de que sea peruano. Espero que no sea como el Papa argentino, porque el Papa argentino, yo soy argentino, estoy justamente en proceso de nacionalizarme, pero... También. Sí, pero el Papa argentino jamás visitó Argentina. Durante Como Papa. Como Papa. Espero que este visite el Perú. Al menos, ¿no? Porque ha mencionado, y acá mucha gente se emociona, ha mencionado Chiclayo durante su... Me imagino los que lo su conocían. discurso. Sí, pero insisto, después a veces por cuestiones políticas o vaya a saber qué, a la Argentina no fue, como te digo, o sea, no fue. Yo creo que fue una deuda que dejó pendiente de regresar a su país, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué va a ser. Definitivamente algunos me preguntaban, pastor, ¿por qué tú siendo pastor te ocupas de lo que puede pasar en la Iglesia Católica? Por una simple razón, o sea, si hablamos de 1.700 millones de cristianos en el mundo y el 32% solamente es protestante, hablamos de casi un 70% católicos de esos 1.700 millones, es una decisión política, religiosa muy grande que puede afectar o no al mundo entero, nos guste o no. Que involucra a todos, ¿no? Acá los comentarios justo ponen, pero si él es protestante, porque mira, porque vamos, es una persona que entre todo también vive este fenómeno como lo están haciendo, que es lo que me llamó mucho la atención cuando se dio el fallecimiento de Francisco, lo vivieron y lo compartieron personas ajenas a la religión, personas propias de... ¿Qué se puede esperar del próximo Papa? Más allá de que sea peruano, más allá de la persona en sí, ¿no? ¿Qué Mira, debe tener? Yo creo que la Iglesia Católica estaba y está frente a la posibilidad de un gran cisma como fue el cisma de Oriente, que se dividieron católicos de Occidente que quedaron en Roma y los de Oriente que se fueron a Constantinopla. ¿Por qué? Porque hay, digamos, políticas religiosas muy enfrentadas. Los que eran un poco más liberales, como Francisco, que hablaba de bendecir homosexuales, había cardenales que no les gustaba para nada esa idea. Decía que la Iglesia Católica tiene que seguir siendo la Iglesia Católica y que no estaban para nada de acuerdo con esas cosas. Entonces había una puja de ahí. La Iglesia de Alemania amenazó con abrirse hace unos 7 u 8 meses atrás. Sí. Entonces... Vamos a ver qué va a pasar con este hombre. Dicen que es más conservador de lo que era Francisco, pero bueno, a mí me preguntaban, pastor, ¿en qué influye en tu vida? No, en la mía nada, le digo. O sea, yo soy cristiano, no profeso la religión católica, pero no puedo dejar de reconocer que seguramente algún grado de afectación podrá tener para el mundo entero, ¿no? Es como si se muriera el primer ministro de China mañana y viene otro. Hoy China, 1.600 millones de chinos. O sea, ¿cómo no nos va a afectar? Hay de alguna manera, ya sea desde la más pura empatía hasta temas políticos, de alguna manera se va a afectar el tema. No, por ejemplo, en el caso puntual que das, y en el caso del Papa también de alguna manera va a haber algún impacto en la conversación, ¿no? El Papa en la guerra de las Malvinas que tuvimos con Inglaterra nosotros pasó por Argentina y a los pocos días terminó la guerra. Algo habrá pasado, ¿no? Algo habrán dicho. O sea, no estamos hablando de una religión sin influencia. Tiene más influencia de la que yo quisiera, pero no podemos negar que la tiene, definitivamente. A veces, desde mi punto de vista, muy para mal, pero la tiene. Invito a la gente a dejar su like y su comentario. Vamos a hablar de diferentes temas. Obviamente, la Habemus Papa que ha sacudido a los medios de comunicación nacionales va a estar en la conversación, pero vamos a hablar de ética, vamos a hablar de qué tan importante es la presencia de la religión en la vida de ustedes profesionales, más allá del derecho, pero obviamente centrados un poquito en el derecho. Hay un montón de cariño en el chat, vemos ahí, vamos Pastor Fabio, hay cariño, hay gente que ha venido a conversar con usted, pueden dejarle sus preguntas. Claro. Y todo se va a responder dentro del respeto que les pido siempre a todos los invitados, ¿no? Siempre yo sé que el internet a veces da un anonimato un poco perverso, ¿no? Que le permite a la gente decir lo que quiera, pero dentro del respeto acá vamos a conversar de todo. La página es de derecho, pero aquí intentamos abrir un poquito la conversión a todas las materias. El derecho sin duda está ligado a la política, pero la religión está ligada también a la política. ¿Es una conversión política dentro de todo? No puedes negar la política. Si tú miras desde la Biblia, Moisés en Egipto, José también en Egipto, como el segundo después del faraón, podés ver personas que fueron Débora, personas que tuvieron una estrecha ligadura con la política de su momento, del pueblo de Dios. Entonces no podemos decir que no nos interesa. Hay cristianos que se meten en la política. Sí. A mí me preguntan, ¿usted, pastor, se metería en la política? Mira, hay 3 partidos políticos que me han dicho, pastor, te queremos tener en nuestra lista, te queremos tener en nuestra lista. Y yo he dicho que no. Y sigo diciendo que no, por una sola razón. Yo escuché a un tremendo evangelista, Billy Graham, no sé si oíste hablar de él, que ya falleció, está con el Señor, que él dijo, si Dios te llamó a predicar el evangelio,
no te rebajes a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, para mí es mucho más encomiable, noble, el ser un predicador del evangelio que ser un congresista, un diputado. Ganaría mucho más como congresista, eso sí, ¿no? Probablemente. Pero no me interesa, a mí en lo personal. Pero sí hay muchos cristianos que han incursionado en la política, algunos con buenos resultados y otros con muy malos resultados. Ahora, entendemos, al menos en el Perú, que la política te invita o requiere de que ignores algunas cosas negativas, ¿no? De que tú como que hagas un poco de la vista gorda, de que pongas la mano y digas que yo no he visto nada. Imagino que para alguien con los valores que tú predicas es un poquito complicado eso, ¿no? Ahí empieza el problema, porque empiezas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, creíste, por ejemplo, en determinado asunto, y después la presión política, la presión del partido, no, pero tenemos que apoyar esto, y de repente te ves en la cosa de decir, me mantengo en mis convicciones y muero por ellas, o sea, muero con las botas puestas, o voy a sucumbir frente a la tentación y terminar diciendo y haciendo lo que siempre dije que estaba mal. Entonces, esa es una de las razones por las que yo no decido todavía dar el paso de me meto o no me meto. Acá hemos conversado con abogados varias veces y les hemos hecho una pregunta que en este caso puede ser muy literal, ¿no? Sobre el tema de vender el alma, ¿no? ¿Cuánto vale el alma de un abogado? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Cuánto vale poner tu integridad en juicio? Cuando hablamos de vender el alma contigo, claro, se vuelve una conversación un poquito más literal, ¿no? Entendamos esa expresión vender el alma como una expresión y nada más, porque tengo que decirte que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, no puedes vender el alma. Tú eres abogado. Comunicador, ya, ok. El programa también varios comunicadores también metafóricamente venden su alma. Con abogado, ok. Tú no puedes vender algo que no es tuyo. Y el alma no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Las almas son de Dios. Entonces, ¿cómo vendes algo que no es tuyo? Yo no puedo vender esta propiedad, si no está mi nombre. Yo no puedo vender la casa de mi vecino porque no está mi nombre. Yo no puedo vender mi alma porque no me pertenece. Entonces, entiendo la expresión de que terminan vendiendo su alma, pero no es su alma lo que venden, son sus valores, su moral, su ética, su conciencia, exactamente. Eso sí, y vemos que gente que entran como paladines de la justicia y de la moral y terminan siendo un zafarrancho. Y eso es un gran problema que tenemos el día de hoy con la política en el Perú y en todo el mundo. ¿Sientes que tal vez estás un poco de acuerdo conmigo, ¿no? Que la gente que más se vende como correcta y todo suele ser la que más cosas está ocultando? Bueno, hay dichos que dicen, por ejemplo, líbrame del agua mansa que de la brava me libro yo. Hay otro que dice que la oveja mansa patea más fuerte. Yo no le creo al que viene con la sonrisa a decirme, ¡ay, qué lindo eres, qué bueno, que por acá, que por allá! No le creo, o sea, le creo a la persona que percibo que es sincera, que es genuina, que es espontánea, aunque no me venga a pelar las muelas. En la política, tú sabes cómo es la política, hay que salir y agarrarle la cabecita a los niños en campaña, levantar un chiquitito, cuanto más sucio esté mejor, si se le caen los mocos, mejor todavía, porque eso hace que, mira, qué popular, se fue. Cuando están en el Congreso, cuando están en la Casa de Gobierno, no hay pobres en el Perú, se terminaron. Acá me reís, algunos comentarios ponen, ¿no? Lo invitan porque van a hablar de, ya estaba programado, nadie sabía qué historia iban a escoger al nuevo papa. No, obviamente no sabíamos, ¿no? No. O sea, igual había una conversación como que religiosa en el ambiente porque comenzó el cónclave y todo. Que se haya elegido primero a esta hora, porque ha sido bien rápido en teoría, suele ser que los tiempos recientes creo que son 5 días, no sé, pues, ¿no? Ha sido súper reciente, que haya sido alguien con nacionalidad peruana, es todavía mucha más coincidencia, pero obviamente son cosas, ¿no? Que se ponen en el camino. Que han pasado. Y bueno, ¿no? Que pasan. Si se da, mejor, pues, ¿no? Hablando un poquito de eso, ¿qué opinión, más allá de que Francisco nunca haya visitado Argentina por diferentes motivos, tal vez políticos, quién sabe, qué visión tenía de él como representante de esta religión, ¿no? Yo soy tremendamente sincero y frontal. Yo tengo serias discrepancias con la Iglesia Católica. O sea, voy a decir algo que va a sonar como un espanto, pero es lo que creo. Tú me estás preguntando lo que creo. No, y este espacio es para hablar. Yo creo que la Iglesia Católica es la secta anticristiana más grande del planeta. ¿En qué sentido, por ejemplo? En todos. Desde lo que ellos dicen que fue su fundación, que dicen que fue fundada por Jesucristo y que puso a Pedro como primer papa. Mentira, la Biblia no dice nada de eso. Segundo, no hay registro arqueológico, antropológico, histórico, geográfico de que Pedro haya estado una vez en Roma. No hay. Los padres de la Iglesia, la patrística, enseña también que no, Pedro nunca estuvo en Roma. Entonces, cuando hablan de sucesión apostólica, que debería ser en realidad sucesión obispal,
No pueden demostrarse, la idolatría, las imágenes, muchos de los dogmas contradicen de manera frontal a lo que dice la Biblia, no a lo que creemos nosotros como cristianos evangélicos o protestantes. La gente tiene una mala idea de lo que es la iglesia protestante, porque cuando hoy tú hablas de protestas, dice, los mineros salieron frente al Congreso y quemaron llantas, hicieron... Bombas lacrimógenas. Claro, ¿no? exacto, balas de goma. Sin embargo, la palabra protestar, pro en latín significa favor, y testar, hablar. Protestar es hablar a favor. Cuando Martín Lutero protesta, habla a favor de lo que la Biblia decía frente a las patrañas de la Iglesia de Roma. Entonces, por eso ahí se le da el nombre de protestantes, pero mal usado. La gente cuando habla hoy de protestantes piensa que somos los que salimos... Belicosos. Exactamente. Nosotros no peleamos con nadie, peleamos con el diablo nada más, ¿no? O sea, aunque tengamos, digamos, serias discrepancias, como digo, con algunos grupos religiosos como es la Iglesia de Roma, pero no somos protestantes en ese sentido, ¿no? De protestar. Martín Lutero simplemente dijo, hoy lo que está enseñando la Iglesia Católica frente a lo que dice la Biblia hay contradicciones. Y dijo, yo me voy por lo que dice la Biblia. Ni siquiera Martín Lutero, que era un monje dominico, quería salirse de la Iglesia Católica. Sí. A él lo invitan a Worm para que él se contradiga de lo que había dicho, y él dice, yo no puedo dejar de decir porque es lo que dice la Biblia, y lo terminan excomulgando. Entonces no es que él quería fundar una nueva denominación, congregación o grupo religioso, lo expulsan, ¿y qué hago? Siguió predicando lo que él pensaba que era correcto, y así pasó. A los que se van conectando, siempre es importante su like, sus preguntas, su interacción, claro, para darle vida a esta conversación. Yo quiero saber un poquito, cuando habla del catolicismo como una secta anticristiana, ¿eso lleva de alguna forma también a tener alguna rencilla o rivalidad cuando usted en el día a día conoce católicos, conoce a gente de esta religión? O sea, ¿es un problema con las bases de esa religión, pero no con la gente que la practica o que tal vez no conoce esos temas, simplemente han sido criados como católicos? Bueno, asumo. A la gente le predicamos el evangelio, lo que nosotros consideramos que es el evangelio verdadero. O sea, yo no salgo a la gente... Por ejemplo, si yo hubiera venido acá y, no sé, te ve un ídolo, una virgen, un santo acá, y dices, que si tú quieres que yo esté en tu programa, sácame esa cosa de acá. No, yo no haría nunca eso, claro, pero yo no comparto eso. Ahora, yo te hablaría del amor de Dios, del plan que Dios tiene para tu vida, y te ayudaría a que le entregues tu vida a Jesús. Y creo que a partir de que le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo va a empezar a mostrarte a ti cuáles son aquellas cosas que tienes que empezar a dejar de lado, amistades con las que ya no te conviene de repente estar, actividades que antes realizabas que te conviene no realizarlas, pero no a manera forzada. O sea, yo no ando, no entro al mercado y digo, a ver, levante la mano los católicos para yo pasarme por el otro pasillo. No, pues eso sería un absurdo. Nunca lo he hecho en toda mi vida. Ahora, si hablamos de discrepancias, muchísimas. En la conversación ya más profunda, ¿no? Pero bueno, en el día a día no se siente normalmente. En el día a día no. Ahora, si tú me pones un cura ahí, probablemente tengamos un serio... un buen careo. Sí, pero ahí terminemos a las manos. No, a las manos no, pero, o sea, le voy a decir todo lo que pienso y probablemente él me diga a mí todo lo que pienso. La intensidad es buena de vez en cuando. Proponlo, pero trae una persona preparada, no un católico de medio pelo que no sepa ni dónde está parado. O directamente, bueno, creo que muchos han visto tu debate que tuviste en este canal de streaming, en Ouke, con alguien que no solo no preparó, sino que estaba buscando más el show y la peliculina, ¿no? Yo por un compromiso no monetario ni nada, porque no lo tengo tampoco contigo. La gente piensa que yo voy a los canales a ganar plata. Yo cuando voy a los canales dejo de ganar plata. Porque tengo que dejar mi trabajo, que me da a mí de comer a mis hijos y a mí, para participar de los programas. Pero como tenía un compromiso que mi hijo había adoptado con el productor, fui. Cuando me enteré que la persona con la que supuestamente iba a debatir era ese muchachito, sentí hasta pena. Dije, pero fue un error de la producción del programa. O sea, si tú vas a traer, no sé, a Lamas Pucho, no le traigas pues a cualquier otro. O sea, vas a traer un abogado conocido, no estoy diciendo que sea el mejor, pero si vas a traer un tipo que tenga peso, bueno, ponerle del otro lado a alguien que tenga un peso más o menos parecido para que... No un TikToker. No tuvo que cerrar sus redes, me han dicho ese muchacho, porque lo mismo de la San Marcos lo mataron, que había hecho quedar muy mal a la universidad. Sí, no, sin duda alguna, todo lo que hemos visto ahí notamos eso. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo sería una buena conversación con alguien, por ejemplo, en un hipotético escenario en el que se te da la oportunidad de conversar con este nuevo papa, ¿no? Que tiene motivos y tiene varios motivos para venir a Perú, como ya lo han hecho anteriores sumos pontífices. ¿Qué conversación tendrás con él? ¿Qué pregunta le harías? Sería una charla enriquecedora para ambos, ¿no? Fíjate que podemos arrancar de esa palabra que tú acabas de decir, sumo pontífice. Cuando hablamos de sumo pontífice, en el latín es el que
crea puentes, el que hace puentes, el hacedor de puentes. Ya tenemos un problema con eso, porque la Iglesia de Roma cree que el Papa es justamente el sumo pontífice, es decir, el que hace puentes entre el hombre y Dios. Y cuando yo leo en la Biblia, que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, ya con lo de sumo pontífice ya tenemos problemas. Vicario, representante de... Dios no tiene representantes en la tierra. El único que vino, si quisiéramos usar esa palabra, fue Cristo, que vino a representar al Padre y a hacer la obra que el Padre le envió a hacer. Entonces, desde ahí tendríamos problemas. Ahora, un hermano me preguntaba en un live que nosotros veníamos para acá recién en la camioneta, pastor, ¿se tomaría un café con el Papa? Sí, ¿por qué no? O sea, me lo tomaría. Sí. ¿Cómo terminaría el café? No sé. Si terminaría café con leche o café con sangre, no sé, pero sí lo tomaría. O sea, ¿cuál sería el problema? O sea, no le encuentro un problema. Llegaría con la predisposición de una charla amena, por supuesto. Asumo. Me decían, ¿y qué le hablaría? Le hablaría del amor de Dios, que deje la religiosidad y que le entregue de verdad su corazón a Jesús, que es lo que predicamos nosotros. O sea, nosotros no predicamos otra cosa. La prédica cristiana, evangélica, protestante, no es sálgase de acá, a ver, deje de ser de la U y sea de Alianza. No, nosotros no predicamos eso. Salga de la Iglesia Católica y entréguese a Cristo. Nosotros le hablamos de Cristo. Y después tú tomas la decisión. ¿Quieres venir a mi iglesia el domingo? Bueno, no es mi iglesia. La iglesia que yo pastoreo, ven. ¿Quieres ir para el otro lado? Bueno, anda. El Espíritu Santo yo estoy seguro que te va a hablar. Más rápido y más claro de lo que tú te imaginas. Ahora, por la experiencia te pregunto, ¿no es más fácil poder celebrar esos puntos en común? Como, o sea, si tú te sientas con el Papa a conversar sobre el amor de Dios, van a entender o van a tener cosas de las que hablar en las que ambos entiendan, ¿no? Pero es más fácil el entendimiento en lo común o la rivalidad entre las cosas que no se coinciden con la gente. Según tu experiencia conversando con gente, ya sea atea, católica, de todas las religiones. Yo lo que pasa es que si uno quisiera buscar puntos de confrontación, los encontrás en menos de un minuto. Yo le digo, oye, ¿por qué no meten las manos en el arca de la Iglesia Católica y le dan de comer a todo África? ¿Por qué el Banco del Vaticano tiene activos por 8.000 millones de dólares? O sea, ponte a pensar que el Vaticano es un estado más pequeño, de los más pequeños, no es el más pequeño, pero de los más pequeños, tiene un ejército suizo que cuida al Papa. El Papa anda en un auto blindado. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no confía en la protección de Dios. La Biblia dice que en vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad. O sea, yo quiero confiar en el cuidado de Dios. Entonces, hay muchos puntos de encuentro y hay muchos puntos de desencuentro en los que tendríamos serios problemas. Yo sé que no voy a cambiar a la Iglesia Católica, no es mi intención. Dios no me ha llamado a cambiar a la Iglesia Católica, Dios me ha llamado a predicar el Evangelio a católicos, judíos, agnósticos, ateos, a quien sea. Yo me le pongo adelante y hablamos de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Has tenido alguna gran conversación o que tú recuerdas en particular con algún ateo agnóstico? Sí. Lo que pasa es que los ateos son tontos, te iba a decir por qué. Porque la Biblia lo dice. Dice, mira lo que dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio puede ser traducido como tonto en el hebreo, o como un medio... Entonces, hay gente que... a veces hay muchachitos en nuestras iglesias que dicen, pastor, ¿qué le puedo decir a un ateo para que se convierta? Pero ¿por qué quieres tener colgada una medalla que diga... convencí a un ateo, cuando hay tantas mujeres, hombres, jóvenes que están en droga, que tienen problemas, que se quieren de repente quitar la vida o hacer esto? ¿Por qué no le hablas a esa gente en vez de querer ganar a un agnóstico, a un ateo? Yo insisto, creo que los ateos son tontos porque Dios les llama tonto. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces, yo si me preguntas, pastor, ¿tomarías 3-4 horas para predicar a un ateo? Probablemente no. ¿Qué usaría esas 3 horas? Quiero hablarle a una señora que me dice, pastor, mi esposo viene borracho todas las noches y me pega, no sé qué hacer. Bueno, quiero hablarle a esa señora. Y quiero hablarte a ti si tú me dices, pastor, tengo un amigo que mi mejor amigo está consumiendo sustancias prohibidas. Quiero hablarte a ti y a tu amigo. Un ateo. No, aparte que los ateos dejan todos de ser ateos el día que están en un avión y el piloto dice, nos estamos viniendo en picada, se olvidan del ateísmo, siempre decir, Dios, por favor, haz algo, haz algo. No creo en el ateísmo así a rajatabla como algunos dicen que existe, de verdad. Te leo algunas preguntas. Dale. Y seguimos con la conversación. Acá Juan José Gama Navarro dice, se le puede preguntar al respetable pastor Ubierno lo siguiente: ¿por qué venerar la Biblia como palabra de Dios, sola escritura, si fue la Iglesia Católica quien la definió, preservó y transmitió? Bueno, Juan José Gama Navarro, que lo estoy viendo acá, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Y te voy a explicar por qué. Los católicos se han apropiado absolutamente de todo, de Dios, de la fe, del cielo, del perdón de pecados. También se quieren apropiar de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 39 son el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento lo escribieron judíos y lo tradujeron griegos. La Iglesia Católica no existía. ¿Puedes decir qué tuvo que ver la Iglesia Católica con los 39 libros del Nuevo Testamento? La Iglesia Católica, históricamente hablando, aparece en el siglo IV. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Del Antiguo Testamento que lo tuvo que ver la Iglesia Católica? El Nuevo Testamento, ¿quiénes lo hicieron? Los que lo escribieron. ¿Quiénes compilaron los libros? Vamos a la historia. La primera iglesia que aparece fuerte en el Nuevo Testamento es la iglesia de Jerusalén. Sí. Nada tenía que ver con Roma. La segunda iglesia en importancia en el Nuevo Testamento es la iglesia de Antioquía. Y 100 años después, recién aparece la iglesia de Roma. Entonces, fue el concilio, o el consenso, mejor dicho, de las iglesias, las que iban aprobando los libros que eran inspirados. Y no fue la iglesia católica apostólica y romana la que definió el canon bíblico. Es simplemente gente que está desinformada, o a lo mejor el pollerudo de los domingos le dice, sí, nosotros inventamos la Biblia, y ellos se la creen, pero investiga, pues. O sea, si tú ahorita me dices, pastor, qué sé yo, es un delito andar con un celular, bueno, yo quiero ver el Código Penal. Si veo en el Código Penal que de verdad es un delito, dejo el teléfono. Pero no porque tú me lo dices, yo me como el sapo y digo, porque tú me lo dijiste. Sí. Algo que me parece bien interesante de la religión en general es qué tanto te requiere saber de historia, ¿no? Muchísimo. O sea, porque muchas veces enseñan en los colegios solamente como que okay, clase de religión es yo amo a Dios y todo esto. Yo creo que si se enseñara como historia, sería mucho más fácil que los chicos se interesaran y se emocionaran también, ¿no? Lo que pasa es que en muchos sentidos, cuando tú hablas de religión, hablamos de religión católica. Entonces la Iglesia Católica te enseña lo que ellos consideran que la gente tiene que saber. Pero por supuesto que tienes que conocer la historia. Por lo menos la historia que tiene que ver con la nación de Israel y con toda la Biblia. Porque acuérdate que el trato de Dios con la humanidad comienza a partir del pueblo de Israel. Sí. Entonces, si tú no sabes que, por ejemplo, Israel tuvo relación con Egipto, Asiria, más atrás, Babilonia, Egipto, Asiria, Media Persia o medos persas, griegos, romanos, y no sabes que en ese orden aparecieron como culturas, y probablemente a la hora que leas partes del Antiguo Testamento vas a hacer agua. Dejen su like y comentario. Voy a leer algunas preguntas. Yujumu7 pregunta: ¿qué significará, o al menos para usted, qué significa que haya elegido llamarse León XIV, ¿no? Papa. El nuevo Papa, León XIV. No sé por qué se ha llamado. Yo me he enterado como tú hace apenas una hora de esto. No me he puesto en el día ni a investigar absolutamente nada. No sabemos todavía nada en común. Bueno, no sé la historia en general de los papas León, de los 3 anteriores, pero vamos a ver después. Acá la gente está preguntando, por ejemplo, ¿dónde estás? Dale. Roberto RM, buenas tardes. Pregúntale al pastor sobre lo que hace Cipriani en Roma. La gente quiere ya polémica. Yo creo que a Cipriani lo han escondido. Por todos los problemas que han habido acá y las denuncias de abuso. Algunos actores muy conocidos del Perú, de los cuales no voy a dar los nombres, pero eso ha sido notorio, han sido o han acusado de abusos y todo eso. Y a Cipriani, que ha tapado todo eso, lo han guardado. O sea, lo guardaron como para que no esté ahí en la palestra delante de todo el mundo, y lo mandaron y lo escondieron bien escondido. Y ahora vuelta a salir, ¿no? En estos últimos días. Mira, yo te voy a decir algo que algunos van a saltar como leche hervida. Por favor, el espacio es preso. Yo estoy completamente a favor de la pena de muerte para abusadores de niños. O sea, no tomaría 3 minutos en, como digo yo de manera muy poco coloquial, bala y al río. O sea, una persona que se mete con un niño, para mí, y decirle a tu audiencia, por si acaso, que la pena capital fue implementada por Dios. O sea, Dios fue el que estableció la pena de muerte. Sí. En Génesis capítulo 9, el versículo 6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, si Dios establece la pena capital, yo no puedo pretender tener estándares de justicia que estén por encima de los de Dios. Entonces, creo que sea un pastor, sea un cura, sea un padre de familia, un profesor de educación física o quien sea, que toca a un niño, para mí no hay nada más que pensar. Y que ese posiblemente es el gran talón de Aquiles que la Iglesia Católica está viviendo desde los últimos, quisiera decir 10, pero estamos hablando de 50, 60, desde que se conversa públicamente al menos. En España tienen más de 4.000 denuncias. Solamente en España. En los Estados Unidos tienen también. O sea, lamentablemente son cosas que han pasado que la misma Iglesia ha tratado de ocultar, pero que no se puede ocultar, definitivamente. Acá ponen invitado de lujo. Siempre leo el cariño también para que la gente se sienta como invitado de lujo. Es mi familia. El pastor, bueno, tiene bastante familia. El pastor siempre dando cátedra. Dejen su like, dicen acá. Ya había mi esposa por ahí. Te mando acá un beso. Mauricio González pregunta, ¿no? La gente siempre conflictiva, pero mientras sea con respeto, bacán. Tranquilo. Se le puede consultar al Señor. ¿Quién asegura que su interpretación de la Biblia es la correcta si ni siquiera entre los protestantes se ponen de acuerdo?
yo le preguntaría a este muchacho a qué iglesias protestantes primero él ha ido y ha encontrado diferencias o está repitiendo lo que repite el payaso de Luis Toro, que es un sacerdote que no tiene la menor idea ni cómo se llama su mamá y su papá, pero los católicos lo adoran como si fuera ¡oh! Entonces él sale a decir este tipo de cosas. Entonces yo quisiera preguntarle a una persona, porque si yo digo, tú tienes serias diferencias con el conductor del otro programa, bueno, tengo que establecer y saber bien qué tú dices y qué dice la otra persona. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias que hay en las iglesias protestantes, si bien tenemos diferencias doctrinales, pero quiero recordarle a este señor y a cualquier otro señor, que dentro de la iglesia católica hay tremendas diferencias también. La Iglesia Católica de Occidente no es igual que la Iglesia Católica de Oriente. Sí. Tienen doctrinas y tienen inclusive dentro de la liturgia y en cuanto a la Eucaristía, que es una de las cosas centrales de la Iglesia Católica, no cree lo mismo. La Iglesia copta tampoco cree lo mismo. Entonces, y siendo católicos, Entonces, si te vas a las órdenes católicas, los jesuitas, los carmelitas, los dominicos, los agustinos, tienen diferencias. Entonces, sí hay diferencias, pero dentro de la Iglesia evangélica creemos en lo importante, estamos de acuerdo. La salvación por la gracia, el perdón de pecados por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, la vida eterna. Estamos de acuerdo. Cambiamos en las formas. O sea, hay formas. Vas a una iglesia pentecostal y es una iglesia más dinámica. Vas a una iglesia bautista, son un poco más tranquilos, pero creemos lo mismo. Yo, siendo un pastor cristiano, evangélico, pentecostal, inclusive si quieres para darte más detalles, yo he ido a predicar iglesias que no tienen su forma de culto igual que el que tengo yo en mi iglesia, pero son iglesias igual que yo, diferente. Yo hago streaming, sí. No lo hago como lo haces tú, pero hacemos streaming. Es la misma mejor, idea. Claro. El mío mejor, el tuyo peor, no, o sea, diferente. Entonces, no creo yo que se pueda fundamentar esto de ¿cómo decirlo?, de las tremendas diferencias que hay dentro de la iglesia cristiana, porque creo que no las hay. Bueno, el mío es peor de todas maneras. No, yo no dije eso. Joseph Daniel Steve Tobar Roque, que siempre hace las transmisiones, pregunta o comenta: Dios permite quitar la vida, pero al mismo tiempo la prohíbe en sus 10 mandamientos. No, ¿ves? Ahí está el error de la gente. El mandamiento dice: no asesinarás. En el hebreo, que es el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, dice: no asesinarás. Asesinar es una cosa. Muchas veces tiene que ver con la ira, con la venganza, con un montón de cosas. La pena capital es un juez estableciendo que la conducta de tal persona ha sido digna o merecedora de la muerte. Y si tú te fijas, en la Biblia había por lo menos 8 o 10 motivos por los que se aprobaba la pena de muerte. Que agradezcan los brujos y los hechiceros de hoy que no vivían en el Antiguo Testamento. Porque Dios dice: a la hechicera no dejarás que viva. En algún momento escribí una publicación para la página también hablando un poco de cómo estos mandamientos o las leyes que se ven en la Biblia y los conocedores de la misma en esa época vendrían a ser de alguna forma los primeros abogados, los primeros conocedores de la ley, pues, ¿no? O sea, que hay cierta conexión con lo que se hace ahora porque hay este conjunto de reglas que vienen a ser similares a lo que son ahorita los códigos, claro, bajo los que tenían que regirse. Había gente especializada en su ejecución y su ciencia, ¿no? Mira, la palabra abogado en la Biblia aparece sobre todo para referirse al Espíritu Santo. Jesús y para referirse a Jesús te voy a dar cuáles son los 2 pasajes bíblicos en los que se usa la palabra abogado. En primera de Juan, el apóstol Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesucristo abogado. Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar un paracleto. La palabra paracleto en el griego es traducida como abogado. Entonces, ¿quién es el abogado de nosotros hoy ante el Padre? Jesucristo. Y ante el mundo, el Espíritu Santo. Es decir, Jesús saca la cara por nosotros, como hace un abogado que defiende: no, tal persona no cometió tal delito. Ahora te voy a decir algo que va a parecer gracioso. Cuando la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nosotros como cristianos delante de quien sea que nos acuse no podemos perder ni un solo juicio. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús es nuestro abogado, pero es el juez es el Padre de nuestro abogado. Entonces es como que, aunque esto suene gracioso o moderno, el juez está arreglado con nuestro abogado. Es el Padre. El juez es el Padre, nuestro abogado Jesús, el Hijo. No tenemos cómo perder un juicio. Y el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro abogado. En el Antiguo Testamento hay todo un libro de la Biblia que se llama Jueces, que eran jueces, literalmente jueces.
que establecían lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era correcto, lo que era incorrecto, lo que tú le tenías que dar en resarcimiento a la otra persona contra la que habías cometido un delito o algún mal. Hay en la Biblia. Acá hay un comentario que me llama la atención. A ver. Primero porque es un dato que ya conocía, pero a veces me molesta como alguien también que tiene o que tranquilo. abraza el sentido del humor. Acá dicen, ¿no? Por si acaso, el pseudopastor es hijo del libretista de risas y salsas, el argentino Guillermo Guille. Ahora, primero que no es un dato oculto, que es algo que tú has conversado varias veces. Sí. Y no entiendo por qué habría algo de malo en tener un papá ligado a la comedia o el humor es algo, porque a veces siento eso, en el derecho pasa mucho que el humor es como que algo un poco, no tabú, pero es como que, uy, no, tenemos que ser una comunidad muy seria, muy encorbatada. El humor es algo que tú en particular y en general la religión debería abrazar. Por supuesto. Mira, yo siento tremendo orgullo de haber tenido al que conocen como Guillermo Guille como mi padre, porque él vivió en el Perú durante 47 años, inventó a un montón de personas que hoy son considerados grandes cómicos, grandes presentadores, y durante más de 40 años fue considerado el mejor productor de la televisión argentina. Entonces, ¿cómo no sentir orgullo por eso? ¿Y qué tiene que ver que tu padre haya sido albañil y que tú seas un comunicador? O que tu madre haya sido una verdulera y que yo sea un pastor. Hay gente que trata de buscarle el pelo al huevo o la quinta pata al gato, ¿no? Sí, Dios, es algo que he conversado varias veces con amigos ya en cierta confianza, ¿no? Hablando de eso, ¿tú te imaginas un Dios con sentido del humor? ¿Es alguien que No, definitivamente. se ríe, que si le haces un chiste lo va a entender? Sofonías 3:17 dice que él se ríe, que él se goza con nosotros. La gente habla porque el aire es gratis. Mira, tú has tenido probablemente muchos abogados, habrás tenido abogados que se encargan de la parte contable, de la contabilidad, no sé cómo se llama específicamente esa área del derecho, pero si en el Perú se cobrara impuestos por hablar estupideces, algunos tendrían una deuda con la SUNAT que no la podrían pagar ni en 14 vidas. Mira que acá hay uno que, por ejemplo, te está diciendo, ya ven, es un estafador. Y yo le pregunto, ¿qué le saqué yo o qué le sacaron a esta persona para que diga que yo o cualquier otro pastor es un estafador? Le pregunto, ¿cuánto dinero dio? ¿A quién se lo dio? O sea, porque yo para decirte que tú eres un acusador, ahorita te voy a querellar por difamación y vas a tener que demostrar que Claro. yo soy lo que tú dices que soy. Y más conmigo porque yo soy una persona pública. Entonces tú no puedes salir a decir, el pastor Fabio es homosexual. No tengo nada contra los homosexuales. O sea, la Biblia ya he dicho en 600 programas de televisión lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema. Pero tú no puedes decir eso de mí porque yo tengo hijos que están en el colegio. Y ahora van a ir a decir, oye, tu papá, ahorita te hago una querella por difamación. Y te mando preso, como Claro, te van a mandó decir, estafador. Guerrero a Magali. Estafador, ¿a quién? No, a mí no, a alguien, ¿a quién? Demuestra, pues, ¿a quién? Mira, la gran diferencia que hay entre las iglesias evangélicas, te voy a decir algo que no tienes por qué saberlo, como yo no tengo por qué saber muchas cosas que tú sabes. La iglesia católica en casi toda América Latina tiene firmados concordatos, es decir, arreglos con el gobierno. El gobierno peruano, chequéelo, si tienes gente acá que trabaja contigo, que te lo chequee ahora. El gobierno peruano destina más de 2,5 millones de soles al año para el pago de los sueldos de los curas. La pregunta es, ¿cuánto nos da el gobierno a nosotros los pastores evangélicos? Nada. ¿Cómo los evangélicos construyen templos? No porque nos regala el gobierno terrenos y nos libera de impuestos, porque la gente pone plata para comprar las cosas que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú vas a una iglesia cristiana, sí, piden dinero. Claro, pues, ¿cómo querés que compremos la guitarra con la que tocamos las canciones que tú cantas? ¿Y cómo querés que paguemos la luz? No tenemos un concordato con el Estado. A ningún pastor el Estado le paga su sueldo. ¿Por qué nosotros, no siendo católicos, de nuestros impuestos, pagamos el sueldo de los curas? Eso sí que es injusticia. Acá dice alguien, Dale. Roberto Manuel, Dale. señor gobierno, si su hijo comete un delito, ¿estaría de acuerdo con quitarle la vida? Si lo merece, por supuesto. Claro. Sí. Y específicamente con relación a lo que dije, si mi hijo cometiera eso, primero sentiría una gran vergüenza. Sentiría una frustración en de repente no haberlo formado bien como padre, de enseñarle valores. Pero si hace lo que yo dije que merece pena capital, mis hijos, ¿por qué serían la excepción? ¿Me gozaría? No. ¿Lloraría? Sí. ¿Me destrozaría la vida? Probablemente sí. Pero la ley es igual, debería ser para todos, ¿no? O sea, si yo digo que tú haces esta cosa y mereces morir, merezco morir yo, merece morir ella y aquella que está allá. O sea, no lo estoy diciendo desde sí, lo dice porque nunca le pasó. ¿Podría pasarnos? Sí, podría pasarnos, claro que sí. Bueno, que usted no puede quitar la vida a nadie. O sea, obviamente no va a ser
cada uno va a ir quitando la vida a la gente de forma aleatoria, ¿no? Igual habría un proceso legal como hay ahora, ¿no? Sí. Solamente que con una pena capital, que es lo que le estoy entendiendo. No va a ser como que un Mad Max en el que todos hacen justicia por su propia mano. Creo que tengo que aclarar eso un poquito, porque al menos eso es lo que yo he entendido. Acá la gente a veces se pone un poco intensa, es como que, ya, tú me faltas el respeto y yo te mato en la calle. No, yo quiero darle un consejo a Andrés Palencia, que trate de mover la cabeza un poquito así para que le hagan contacto las dos neuronas que tiene, porque dice, usted no le puede quitar la vida a nadie. ¿Y a quién le hablé yo de quitarle la vida yo? Pero usted va a salir con su escopeta, O sea, que soy Robocop, Superman, el Capitán América, o soy el Guasón de... No, o sea, estamos hablando de leyes que establezcan la pena capital, como hay países que la tienen y que la realizan. Que hay varios. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué imagen tienes tú como alguien, como guía espiritual de mucha gente, de los abogados en sí? ¿Tienes este prejuicio que a veces existe? ¿Abogados o abogáncer? De ambos, que he conocido ambos. Ya, Porque hay un gran prejuicio, ¿no? O sea, tú le hablas a alguien ajeno al derecho, que era algo que pasaba antes de estar acá y era como que, claro. No, que defienden a los corruptos, que solo hacen cosas, que encubren solo lo malo. ¿Es una visión que tú también tienes? Como, ¿qué sientes tú de mi experiencia con abogados no ha sido ni buena ni mala. No, ha sido casi normal. Por algunos me he sentido bien orientado y por otros me he sentido defraudado, como te puede pasar en cualquier situación y disciplina. Te puede pasar con un gasfitero y te puede pasar con cualquier profesión. El problema es lo que tú decías antes de hablar de los abogados. Yo creo que muchos abogados empiezan a estudiar la carrera de Derecho porque tienen ideales de justicia y de que se cumpla bien la ley sobre determinada persona, y después empiezan a sucumbir frente a las tentaciones del dinero, del cohecho, ok, vamos a hacer esto. La terminología que te hablan los abogados, no, a este lo empapelamos. ¿Qué están diciendo? ¿Que le van a mandar un montón para asustarlo al otro? Su carta notarial. Exactamente, lo empapelamos. 18, pero ¿eso te enseñaron en la universidad? ¿O te enseñaron a defender la ley y que se ejecute la ley de manera más recta para todos? La Biblia habla de jueces, de abogados que hicieron las cosas muy mal, muy, pero muy mal. Yo creo, lamentablemente, que es una profesión que en muchas partes del mundo está bajo sospecha. ¿Qué recomendación puedes darle a esos amigos, abogados, estudiantes que van a ver esto en TikTok, en esta plataforma, cuando aparezca la tentación, ¿no? Entendamos tentación como todas las tentaciones que pueden aparecer en la vida de un profesional que tiene metida en sus manos la justicia. Primero, la tentación no es pecado. Ceder a la tentación es un pecado. Tú puedes tener la tentación, yo puedo tener la tentación ahorita de robarte los libros que tú tienes acá. Sí, ese que dice litigación oral civil me la voy a llevar, me lo voy a llevar, es una tentación y el diablo me viene a decir todo el tiempo que yo te robe ese libro. Mientras que yo no te lo robe, la tentación no es pecado, o sea, está en tu mente, lo tienes ahí, cuando tú ejecutas tu tentación. El gran problema que yo veo en los abogados, como no solamente los abogados de repente con más razón, que empiezan en un conflicto entre lo ético, moral y lo legal. O sea, ¿qué es más importante? ¿Lo legal o lo moral? Entonces yo creo que a veces dejan de lado lo moral y se van por lo legal, sabiendo que ahí existe la letra de la ley y el espíritu de la ley, y que a una ley a veces le puedes hacer decir cosas que de repente no dice. Pero cuando un abogado, creo yo, o cualquier persona, pero hablando específicamente de los abogados, ceden a lo legal por sobre lo moral, yo creo que ahí están liquidados. Están haciendo cosas que lo que va a traer es consecuencias sobre ellos. Acuérdate tú que, por ejemplo, en algunos países, el día de hoy, en algunos países, en el Perú, gracias a Dios no, pero en algunos países es legal el aborto. Completamente legal el aborto. Ahora pregunto, ¿es moral matar a un niño con premeditación, alevosía y ventaja? Porque el aborto se planifica. Premeditación, alevosía. ¿Quieres que te cuente cómo es un aborto? Hay ventaja. ¿Qué puede hacer el niño frente al médico o a quien sea que está practicando un aborto? Es un homicidio calificado por el vínculo, pero es legal. Lo puedes hacer. Sí, pero legal y moral. Yo me voy por lo moral. En los tiempos de la segregación racial en los Estados Unidos, no es que era legal, pero se trataba con mucha liviandad el matar a un negro. Porque era negro. Pero era moral. En la época del nazismo. Y eso ha sido en Estados Unidos hace nada, o sea. Claro, pero ahorita te voy a dar algunos casos más cercanos a nosotros. Pero en el nazismo era legal matar judíos. Pero era moral.
meterlos en una cámara de gas y matarlos, o prenderlos fuego, o hacer lo que hacían. Ahora, no te vayas a eso. La evasión de impuestos, en algunos casos, es hasta permitido. Y no es del todo malo. Pero es moral sabiendo que de los impuestos salen recursos para los hospitales, para la educación y para un montón de cosas. Es legal en algunos niveles, aquí en el Perú, es legal el nepotismo. ¿Pero es moral? No, no es moral. Si es legal no lo puedes denominar como delito. No, claro, no estamos hablando de la terminología legal. Estamos hablando de, obviamente, ética, moral, que no van necesariamente en el código, pero están presentes en la vida cotidiana. Por lo que han ingresado personas que hablan como delincuentes. Bueno, ahí vamos a empezar a bajarnos gente si son demasiado respetuosos, ¿no? Si ya se pasan de... Acá están pregúntale si paga impuestos al Estado peruano. Y la otra persona pregunta si prefieres matar con AKM o con UCI. Ya dijimos que él no va a ser el ejecutor de nadie. Pero tú te das cuenta, y esto no tiene nada que ver tú, ¿no? Porque a veces yo también tengo una audiencia que digo, señor, quisiera que no me sigan estas personas. Cuando tú vas a un bar, a un café, yo digo bar porque en Argentina se dice bar al lugar que vas a tomar un café, no un bar que vas a tomar trago. No es igual al bar peruano. Sí. Ok, vas a un café, vas a un restaurante, te dicen boleta o factura, boleta. ¿Y qué te cargan ahí? ¿No te pagan, no te cobran el 18% de impuestos? O yo no soy pastor, a mí no me cobren los impuestos. Saca tu carnet de pastor. Claro, saco mi chapa de pastor. ¿Cómo no voy a pagar impuestos? Por supuesto que pago impuestos. Y mi esposa también paga impuestos. En su recibo de haberes, ahí aparece todo lo que le descuentan. Cuando yo pago, cuando yo voy a un hotel, cuando yo voy a un restaurante, cuando yo voy a una pizzería, tengo que pagar impuestos. ¿Cómo no voy a pagar impuestos? Por supuesto. No sé a algunos qué les pasa por la cabeza. A veces creo que nada, pero bueno. Estábamos hablando de tentaciones hace rato. Algo que yo he visto mucho que pasa, no solo en el mundo jurídico, porque no quiero chancarle ese estigma a mis amigos abogados, pero que pasa mucho en la vida cotidiana, ¿no? El tema de la infidelidad. ¿Cómo podemos calmar o apagar o alejar esas tentaciones, digamos? Desde el punto de vista de un pastor, ¿qué le recomiendas a la gente? Mis amigos abogados, que no voy a mencionar nombres. Las tentaciones de tipo sexual, con el sexo opuesto, yo creo que las pueden tener, o las tenemos o las hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida. Y vuelvo a decirte lo que te dije con relación a otros temas. La tentación, mientras que no se concrete, no es pecado. Lo que pasa es que Jesús nos puso en un gran problema, porque en el Antiguo Testamento el adulterio era que tú tuvieras relaciones sexuales con una mujer que no era tu esposa. Hasta que no se concretaba el acto físico, no había adulterio. Pero Jesús dijo, eso fue dicho antes, pero yo les digo ahora, que cualquiera que mira y desea a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella, estamos liquidados. Acá la gente pone, acá sí tengo que defender un poco a mi gente. Joel Gabriel dice, bien bajo el nivel intelectual de los suscriptores de este canal. Estimado, el chat es abierto para todos, ¿ah? No hemos levantado la reja porque podemos levantar la reja de solo suscriptores y ahí sí veríamos quiénes están suscritos. El chat está abierto para todos. Fácil le ha aparecido a alguien la foto, la notificación y he entrado, pero con la gente del EP, por favor, tranquilos, no sean tan duros, no generalicemos que acá puede entrar cualquiera y comentar. No es necesariamente tranquilo. El público duro del EP derecho. Yendo un poco al cierre de la conversación, ¿qué le podría recomendar a las personas en general? Tú decías que los ateos en general, bajo lo que dice la escritura, son tontos y esto, ¿no? Pero esta gente que no es necesariamente atea, ¿no? Sino que está en busca de definir, en busca de entender este fenómeno que yo en general admiro un montón a personas como tú que lo tienen tan claro, porque es un fenómeno, es una conversación tan grande y tan complicada que a veces requiere de conversar con mucha gente, de poder aprender, no digo ver entrevistas como estas, pero en general ver conversaciones como estas que te ayuden a dejar claro un par de conceptos, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esa gente que está encaminada, pero que todavía no encontró el rumbo completo, ¿no? Te entiendo perfectamente. Mira, Blaise Pascal, que fue una mente brillante francesa, él dijo: todos los hombres tienen en su corazón un vacío, y ese vacío tiene la forma de Jesucristo. Tú puedes realizarte profesionalmente, físicamente, sexualmente, comercialmente, deportivamente, pero existe también una realización espiritual. Hasta que el hombre no se realiza espiritualmente, el hombre se siente vacío. No podemos llenar ese vacío que dice Jesucristo con dinero, con fama, con trayectoria, con títulos, con hombres, con mujeres, con viajes.
Nada de eso llena el vacío de nuestro corazón, porque dice Jesucristo. Si no metes a Jesucristo en ese lugar, no hay absolutamente nada que lo pueda llenar. Yo creo que cuando una persona tiene, como tienes tú de repente, esa cosa de decir, ¿cómo hago? Lo que tienes que hacer es acercarse a Dios. O sea, buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios y decir, bueno, estoy buscando a Dios, estoy acercándome a Dios. Como en algún momento de nuestra vida nos interesó una mujer, o a las mujeres les interesó un hombre, ¿qué hicimos? Procuramos empezar a acercarnos, a tener algún tipo de relación. Lo mismo tiene que hacer el hombre con Dios. No hay otra manera. Obviamente no hay un tutorial, digamos, porque si hubiera un tutorial, claro, sería mucho fácil para todos. Pero ¿qué le recomiendas en general a las personas? Ir a una iglesia, buscar información. Ir a una iglesia cristiana donde te prediquen el evangelio tal y como es, crudo. O sea, que no te doren la píldora y que no te prediquen lo que tú quieres escuchar. Es decir, si por ejemplo tú eres un mentiroso, y hay alguien que te dice, bueno, la mentira no es tan mala, bueno, tú te vas a sentir muy cómodo ahí, pero mira, te voy a dar una pequeña ilustración. Acá dice, déjame contestarle a este gusanito que en realidad es un gusano, por eso habla así, ¿no? Le pregúntale cuánto gana en su iglesia. Nada, yo tengo mi trabajo, a mí la iglesia no me paga y a mi esposa tampoco. A ver qué dices ahora. Me gustaría saber de qué vives tú, que estás a esta hora escuchando un programa de streaming, ¿no? Por ahí no trabajas, no haces nada. A lo mejor ves un colchón y se le hace agua a la espalda. No, mi público son vagos todos. No. ¿Quién define lo que dice el evangelio? ¿Quién es el último intérprete? ¿En qué traba? Bueno, la gente está intensa, güey, y creo que eso te permite, y tú también eres una persona intensa, tranquilo, ¿no? A mí no me afecta lo que la gente dice. Yo he aprendido hace muchos años a bañarme en aceite para que todo me resbale. Le dijo vago, bueno, ¿no? Está bien, pues. ¿Y qué hace esta hora conectado? ¿Que no tienen trabajo? ¿O están en la época en la hora de refrigerio? Está en el almuerzo. Debe ser por eso. De 1:30 a 2:30 almuerzo. Pero yo te voy a decir algo de verdad, que tú que haces streaming acá igual que hago yo, a mí me llama la atención una cosa que yo no voy a terminar de entender nunca. A ver. Estas son redes sociales. Redes sociales. Una persona que participa de una red social y su nickname es el muñequito malo, tiene problemas. ¿Por qué no pone José González si se llama José González? Es una red social, pero actúan como antisociales. O sea, anda a ver un psicólogo, varón. Tienes que hacerte ver. No estás bien. Le dijo vago. Sí, es cierto, pues, claro. Debe ser, pues, ¿no? Bueno, yo quiero asumir que están almorzando a esta hora y por eso no se están viendo. Chicos, les han dicho vago, les han dicho brutos. Tienen los últimos minutos de esta parte de la entrevista, al menos para defender un poco su honor. Algunas preguntas que me gustaría hacerte, dale. Ya más allá, preguntas más o menos superficiales y todo esto, pero que me gustaría conversar con alguien que tiene este conocimiento sobre lo espiritual, ¿no? Hablábamos de almas al comienzo. Mucha gente cree o conversa sobre estos fenómenos paranormales, sobre los fantasmas que penan. ¿Tú crees en esas cosas? Creo en el sentido de que pongo mi fe en ellos, no. Pero sí creo en el sentido de que creo que existen, sí, claro. Fantasmas, cosas paranormales. Sí, la Biblia habla inclusive de fantasmas. Pero creo que no son manifestaciones de lo que la gente cree. Hay un duendecito, hay un fantasmita. Lo que yo creo a la luz de la palabra de Dios es que son demonios disfrazados. En el mundo espiritual las cosas están muy divididas. En casi todos los órdenes de la vida existen grises. Tú puedes ser rico, pobre o de clase media. Tú puedes ser, las mujeres pueden usar una falda hasta los pies, una minifalda o una falda hasta la rodilla. Es decir, en todos los órdenes de la vida hay medias tintas. En el mundo espiritual no. Dios le dice al pueblo de Israel: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan ustedes lo que quieran. Entonces, en el mundo espiritual no existen. Y no, podría ser de acá o podría ser de allá. O es de Dios o es del diablo. Entonces, cuando hablamos de duendes, cuando hablamos de experiencias paranormales, yo he estado en varios canales hablando con personas que fomentaban y vivían de esas experiencias paranormales. Una vez estuve con un señor que él decía que cazaba fantasmas. Y yo lo vi un poquito gordito al señor y le dije: ¿y tú después de cazar los fantasmas qué haces? ¿Te los comes? Le digo, porque mira cómo estás. Eso de los fantasmas, los duendes, los ruidos en las casas, las almas que penan, son demonios según la Biblia.
Así de corto. Y esto de los que también me llama la atención, no sé qué tan involucrado, conozcas esto de los exorcismos, ¿es para también de eso? No, ¿Eso es real? ¿Eso pasa? Por supuesto, claro. No en el sentido de lo que significa literalmente la palabra exorcismo, porque el exorcismo es la pretensión que tienen algunos de echar fuera un demonio de una persona a través de ritos o determinadas cosas. La liberación de demonios es simplemente invocar el nombre de Jesús sobre una persona que está poseída y el demonio tiene que salir. Jesús dijo, en mi nombre echarán demonios. O sea, en el nombre de Jesús yo puedo pararme frente a una persona que está endemoniada y decirle a ese demonio que salga. Y lo vemos seguido. Hay mucha más gente endemoniada que la que tú te crees. Algunos están conectados ahorita. Vagos, endemoniados. Entonces, el peor público que me ha tocado hoy día. No por ti. No por ti. Tú no tienes nada que ver. No lo tomo Gente personal. que se conecta, nada más. Estoy bromeando. Al comienzo hablábamos de una frase que se dice mucho en este programa, esto de vender el alma. Otra frase que se habla mucho, hay una frase en el mundo jurídico que es como que los abogados no van a ir al cielo, ¿no? Ah, es cierto. Uno puede ganarse ese lugar, uno puede corregir las cosas. ¿Cómo es el proceso? Conozco el chiste de que los abogados no van a ir al cielo, pero ¿se puede corregir eso? Ya, metí la pata, que hay intentación, he hecho maldades, puedo corregir. del único lugar que no se vuelve es de la muerte. O sea, cualquier cosa que tú hagas en la vida, mala, por decirlo de alguna manera clara, mientras que tengas vida puedes corregirlo. Si, por ejemplo, si tú fuiste padre y te olvidaste de tus hijos y no le pasaste ni un centavo, en algún momento de tu vida reflexionas que has actuado como un patán y empiezas a darlo, me parece que es bueno volver sobre tus pasos en aquellas cosas que hiciste mal. Es lo que yo pienso. Ahora, una vez que te moriste no puedes hacer nada, ¿eh? No hay reencarnación, no hay nada. La Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, esto que te portaste mal en la próxima vida eras cucaracha, no, eso no. Y si te portaste bien en la próxima vas a ser rey de Bahrein, no, tampoco. Porque hay gente que dice que han sido faraones, no han sido No les ha ido muy bien. ¿Y ahora dónde están? He escuchado varias historias de esas y a veces digo, curioso, ¿no? No, bueno, la gente, mira, te voy a decir algo que yo he repetido muchas veces en muchos programas a los que he asistido. A la hora de hablar de las cuestiones espirituales, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Todos creen porque un día leyeron 2 capítulos de San Juan o porque leyeron 10 capítulos del Génesis, ya se creen grandes teólogos. Y como no hay legislación sobre las cosas espirituales, no hay jurisprudencia si quieres, entonces la gente dice cualquier cosa. Acá dice, vamos por un par de chelas, está buena la entrevista. Bueno, ya tocaba un comentario así de positivo. Era costumbre durante un momento en este formato terminar la entrevista preguntándole a la gente cómo se imaginaba el cielo, ¿no? Y en tu caso creo que hay un poco más de argumentación y conocimiento como para responder a esa pregunta. Sí, pero te voy a ser completamente honesto. La Biblia, que para nosotros los cristianos es la única regla infalible de fe y de conducta, es infalible e inerrante. Es decir, no solamente lo que dice es cierto, sino que no tiene errores. La Biblia no nos habla mucho del cielo. O sea, no nos dice cómo va a ser. Algunos, he escuchado a algunos pastores, inclusive, sí, el cielo va a ser como un Disneylandia espiritual. Pero ¿de dónde lo sacaste? O sea, la Biblia no dice eso. Lo que sí dice la Biblia es, por ejemplo, que ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, vamos a tener un cuerpo completamente transformado, que no va a ser como el que tenemos ahora, que te da diabetes, que te da cáncer, que tiene urea alta o que tiene los triglicéridos, nada. Qué bueno, seguir con este cuerpo una eternidad sería y con el una mío, tortura, ¿no? Si yo te cuento la cantidad de enfermedades que he tenido, no me las creerías. Y a mis 60 años ya he tenido un poquito más de enfermedades que tú. De eso habla el cielo. Ahora, de lo demás no nos dice, o sea, no nos dice si van a hacer si cada uno va a tener un terrenito ahí donde vamos a poder vivir, no nos dice si vamos a comer o no comer, no dice nada. Ahora, ¿cómo me lo imagino yo? Hay un versículo en la Escritura que dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Estoy completamente seguro que Dios tiene cosas maravillosas para mí. ¿Cuáles son esas cosas? No tengo la menor idea. ¿Qué tiene pendiente ahorita Fabio Vierna? ¿Cuál es la motivación para seguir predicar, más allá de la fe y el amor a Dios? Predicar. Mira, yo he tenido la bendición de predicar en estadios llenos. He tenido la bendición de predicarle a 2 personas solas. Pero yo siempre le digo a mi esposa, que no le gusta cuando yo le digo eso, o a mis hijos, me quiero morir predicando. Quisiera que un domingo me dé un paro cardíaco y morirme así, predicando el evangelio. O sea, hasta el último día de mi vida. O sea, no me motiva otra cosa que seguir predicando el evangelio. O sea, es lo que quiero hacer. Que me sorprenda el día que el Señor diga, bueno, Fabio, hasta acá llegamos, predicando.
Eso sería un sueño para mí, es un deseo. O sea, si no estoy predicando porque es domingo, bueno, no importa que sea un lunes o un martes, pero que me haya encontrado predicando, o sea, predicando el Evangelio. No, porque a los 60 te veo súper bien parado, con Sí, una lucidez, con varias humor, cirugías. con una reacción, sobre todo, con una velocidad de reacción a los comentarios. Mentalmente estoy bien, pero a veces físicamente ya no puedo jugar fulbito como jugaba antes. Tengo algunos problemas con las piernas, pero ahí vamos con todo. No decaemos en la fe ni en la ilusión de seguir adelante con el Señor. Me sorprenden los haters, inviertan su tiempo y energías en responder. Saludos, amiga. Me imagino que ya estás bien acostumbrado, tú que estás en el streaming y todo esto, a los haters, a los trolls. ¿Eres de bloquear, ignoras o siempre respondes tan abiertamente como te veo ahora? No, es que mira, por ejemplo, cuando tú lees a por ejemplo, Andrés Palencia, que a juzgar por la cara es un chico que tiene problemas, dice, pastor, ¿a qué cuenta le deposita los diezmos a Dios? No entiende que los diezmos no eran para Dios. En el Antiguo Testamento, el diezmo levítico, que tuvo una vigencia de 1500 años y que ya no está vigente. Escuchen, un pastor está diciendo, los diezmos levíticos no están vigentes, no se tienen que dar. Y no se daban para Dios, se daban, ¿sabes para qué? Para el sostenimiento de los levitas. Los levitas diezmaban a los sacerdotes, era el primer diezmo. El segundo diezmo que daba Israel era para el sostenimiento del templo y las fiestas. Y el tercer diezmo que se daba cada 3 años era para las viudas y los pobres. Entonces, acá este papanata que dice que a qué cuenta le depositan a Dios, no sabe lo que está hablando. Y me llama la atención porque son insistentes, ¿no? Acá Sí, Andrés Palencia Bueno, es como que... mis moderadores a los que hacen spam los bloquean más rápido que volando. No, sí veo que son bastante insistentes y creo que eso resume un poquito la vida, ¿no? Siempre lo más tóxico, lo más negativo va a estar más visible y presente que lo bueno a veces. Pero ¿sabes una cosa? Yo escuché a alguien que dijo una vez, no importa que hablen bien o mal de ti, lo que importa es que hablen. Si la gente habla de ti, estás vigente. Estás siendo probablemente tú, en tu programa. Hay gente que va a hablar maravillas de ti, gente que va a hablar pestes de ti. Mi jefe, sobre todo. Probablemente los que hablen mal de ti te terminan haciendo mejor que los que tú creías que te hablaban mal. Porque mira, te voy a contar algo Por favor. para ir cerrando. Cuando Madonna fue por primera vez a la Argentina, no, cuando salió con la canción esa de, ¿cómo se llamaba esa canción? Como una virgen. Like a Virgin. Ok. Una blasfema, una esto, que lo otro. Bueno, se habían vendido creo que 15.000 o 20.000 entradas para el estadio de River. Cuando empezaron a decir que era mala, que era satánica, que era diabólica, llenó el estadio. ¿Cómo llenó el estadio? Con gente que hablaba mal. Entonces, cuando la gente habla de ti, Sancho ladra, en señal que cabalgamos. Y te voy a decir otra cosa. Por favor. Cuando tú tienes una mano sana y la metes en un balde con alcohol, la sacas la mano sin ningún problema. Pero si tienes la mano llena de heridas y lastimaduras y la metes en un balde con alcohol, gritas como madre en parto. Entonces yo creo que a veces muchas personas gritan, hablan frente a lo que decimos porque tienen heridas. Y el mensaje del Evangelio es como alcohol, que le hace justamente sangrar y arder las heridas. Pero ahí vamos. ¿Qué son los...? Acá, bueno, Víctor Ruiz pregunta, ¿qué son los mediums? Acá estamos hablando de temas paranormales. Los mediums. Estos que conectan con lo espiritual y todo. Pero esa ¿no? práctica es condenada por la Biblia, ¿eh? En realidad, cuando la gente cree que se está comunicando con un abuelo, con un tío que se muere, está hablando con demonios. Es así de radical es la Biblia. O sea, no lo digo yo eso, lo dice la Escritura. Y es más, la Biblia desde el Antiguo Testamento condena la práctica con los mediums, con los espiritistas, con los tarotistas, con todos ellos. Yo he tenido serios enfrentamientos con ellos en la televisión, me han maldecido, me han deseado la muerte. Que ahora están más en boga, ¿no? Algo que yo cuestiono mucho y también por ir cerrando con eso es que a veces la gente viene y dice, no, que la religión es una práctica fantasiosa, que no sé qué, que no sé cuánto, y al mismo tiempo son personas que practican el tema del zodiaco y la lectura del tarot. O sea, no me puedes decir o no me puedes criticar una cosa por ser, entre comillas, fantasiosa cuando disfrutas o vives de cosas que tampoco tienen mucho peso científico que digamos, ¿no? Hay una doble moral media curiosa ahí. Y hay otra cosa que también es interesante para mencionar. Cuando yo he estado en muchos programas de televisión hablando o enfrentando o debatiendo con brujos, con hechiceros, con chamanes, todos decían ser católicos. Todos decían, pero yo soy católico. Cuando tú vas a una cárcel, te desafío a que vayas a una cárcel si no has ido. Yo he ido a Lurigancho, he ido a Sarita Colonia, he ido a Santa Mónica. No porque me fui preso, fui para predicar.
Lo asumí. Sí, claro. Pero no, como siempre hay alguno que le das a cuidar una casa abandonada y se le llena de gente. Entonces hay que explicarle. Tú vas a la cárcel, el 90% de los presos te dice que son católicos. Algo está pasando. Y vas a encontrar iglesias cristianas adentro de la cárcel, gente que se convierte en el penal y resultan siendo cristianos evangélicos. Entonces la gente a veces habla lo que no sabe. Bueno, habrá que hacer algo para que la mayoría de gente encuentre a Dios antes de ir a los penales, ¿no? Antes de llegar a ese extremo, ¿no? Un niño que nosotros ganamos en la escuela dominical para Dios, no lo tenemos que ir a buscar a través de un centro de rehabilitación o la cárcel. Por eso hay que llevar a los niños desde pequeños para que escuchen la palabra de Dios. Cuando tú tienes en tu casa un niño que sabe de Dios, que sabe orar por los alimentos, que sabe lo que es la palabra de Dios, no tienes una garantía 100% de que ese niño va a andar toda su vida haciendo las cosas bien, pero tiene menos posibilidades de hacer cosas malas. Entonces yo creo que eso es interesante. Yo quiero agradecerle por el tiempo y la disposición para conversar. Yo valoro mucho la gente que defiende sus ideas y sobre todo que está dispuesta a conversarlas y compartirlas y hacer debates si es necesario y sobre todo a sentarse una hora y con cierto nivel de confianza poder conversar y aprender y llevar un montón de cosas, ¿no? La gente quiere conocer más su proyecto, todo el tema del streaming, ¿dónde lo encuentran? Bueno, primero déjame invitar a todos los que no tengan un lugar donde ir a escuchar la palabra de Dios este domingo. Nosotros alquilamos el Cine Star Benavides, que queda en la avenida Benavides 4981. Cine Star Benavides a las 11 de la mañana, la entrada es libre, gratuita. Tengo que decir esto porque algunos creen que cobramos entrada. Es libre, gratuita, a las 11 de la mañana, Cine Star Benavides. Y los que quieran seguirnos por YouTube, Pastor Fabio Vierna. Todas mis redes son Pastor Fabio Vierna. Facebook, TikTok, Instagram, Pastor Fabio Vierna. Vayan a seguirlo, vayan a ver todas las transmisiones, vayan a aprender, conocer, discutir de manera sana, no como el amigo acá Andrés, no sé qué, que creo que ya lo silenciaron, así que vayan a 2 veces. Gracias Dani. Porque creo que entraba con otra cuenta. Había uno que lo silenciamos y entraba con otra cuenta. Que te quieren. Bueno, te quieren. Pero alguien a que tú le bloqueas la cuenta y vuelve a entrar te quiere. A lo mejor le atraes. Bueno, espero que atraerle a gente mejor, ¿no? Yo le traigo a alguien ahí que es mucho mejor. Oye, que mira, acá te han mandado un super sticker, un super chat. Estimulación. No, pero mira, esta es una persona que normalmente me sigue a mí. Oye, ¿qué pasa con tus seguidores que no te mandan super sticker, super chat? Son misios, pues son vagos, son demonios, y son misios también. No, pues. tienen que hacerlo, me sigue puro misio. Acá dicen parásitos, que dejen de ser parásitos ellos que se alimentan de tu programa y no colaboran para nada. Me sigue puro misio nomás, pero yo los quiero mucho, no se lo tomen personal. Gracias, estimado. Siempre casi le digo doctor porque estoy acostumbrado a doctorear. Bueno, también, doctor, también te puedo decir doctor. Tranquilo, pero Fabio Vierna. Doctor. Muchas gracias. Hacemos una foto de recuerdo y miren los chicos de Jóvenes Patriotas para cerrar el programa hablando de coyuntura y más cositas por ahí.